Hermanos, Dios les bendiga más. Alabado sea el nombre de Jesús. Contentos una vez más de estar en la casa del Señor. Vamos a aprovechar la posición, hermano, que estamos en pie, y vamos a dar lectura al versículo que acostumbramos a usar para los estudios de los martes. Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo en esta noche. Todo el pueblo del Señor sea bienvenido. Tenemos una buena asistencia en esta hora. Alabado sea Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Leemos la bendita palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice: amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta noche. Lo presentamos delante de ti en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por concedernos el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado y nos has permitido, Señor, congregarnos en esta hora para continuar, Señor amado, escudriñando tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que a pesar de que tal vez sus cuerpos estén cansados, pero su alma, Señor, quiere estar en tu presencia. Y por ello te doy gracias, Señor. Por cada uno de ellos, mi Dios amado, te ruego que les continúes bendiciendo de una manera rica y abundante. Te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros, que la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, pueda ministrarnos a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Continuamos esta serie de estudios, hermanos, sobre la actitud del creyente. ¿Cómo debemos nosotros responder cuando somos tentados? Vivimos en una guerra continua y una de las cosas que quiero enfatizar, la importancia, hermano, de la preparación. Qué triste es, hermano, cuando los creyentes no dan importancia a esa preparación, y hablo al estudio de la palabra. Es muy sabido para aquellos que han visitado otras congregaciones que los días de estudio, y principalmente los domingos donde se enseña la escuela bíblica, muchos creyentes, hermanos, no asisten. Yo doy gracias a Dios, y de verdad lo digo con toda sinceridad, me siento muy bendecido como pastor, porque la mayoría de ustedes, hermanos, están aquí, y excepto los que trabajan, hermano, pero toda la iglesia está aquí. Y doy gracias a Dios por ustedes, por sus vidas. Y eso me deja saber que ustedes realmente quieren aprender, hermano, quieren servirle al Señor. A través de estos estudios hemos estado mirando cómo Satanás, hermano, en su astucia engaña a muchos creyentes. Engañó a David, recuerda, miramos un ejemplo. Él se las arregló para ponerle en el pensamiento a que David censara al pueblo. Y eso solamente por mencionar un ejemplo. En el Nuevo Testamento también nos damos cuenta cómo hizo de las suyas con el apóstol Pedro. Y menciono estas cosas para que nadie, hermano, nadie crea que no puede caer en la trampa del enemigo. Por eso la palabra del Señor es muy clara y advierte: si alguno se cree que esté firme, mire que no caiga. Hay una advertencia, el enemigo es muy astuto.
Y si alguien nos puede hablar de esa astucia que tiene el diablo, es el apóstol Pedro. Él aprendió la lección. Recuerden que Pedro fue el apóstol que él dijo que aunque todos abandonaran a Jesús, él nunca lo haría. Y no solamente estaba dispuesto a seguirlo donde el Señor fuera, sino aún estaba dispuesto a dar su vida por él. Mas el Señor conocía que muy pronto Pedro lo abandonaría, y no solamente eso, sino que también lo negaría. Así como el Señor conoce a cada uno de nosotros, y sin duda alguna sabe en qué punto nosotros le vamos a fallar. Por eso doy gracias a Dios, hermano, porque cada uno de nosotros tiene una Biblia, tiene la palabra de Dios. Ellos no contaban con todo este recurso, hermano, los creyentes de antes, pero nosotros tenemos la Biblia. Qué triste es porque nosotros muchas veces no le damos importancia al estudio y no leemos la Biblia. El apóstol Pedro nos dice en este versículo que estamos tomando, hermano, que nos dice que debemos de ser sobrios. Muy contrario a una persona ebria, hermano, que no está consciente de lo que pasa a su alrededor. Una persona sobria es una persona que está en su juicio, está consciente de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Pero no solamente nos dice que seamos sobrios, sino nos dice también que tenemos que velar. Y obviamente esto no se está refiriendo a no dormir, sino a velar, hermano, en oración. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. En el estudio del martes pasado, una de las cosas que hablé fue que el enemigo engaña al creyente haciéndole creer que sus pecados son muy pequeños y que no tienen importancia. Es muy fácil, hermano, reconocer pecados grandes. Y digo pequeños entre comillas porque recuerde, no hay tal cosa como pecados pequeños. Decir que hay pecados pequeños significaría que estamos pecando entonces en contra de un Dios pequeño. Pero utilizamos esa palabra porque así muchas veces el creyente juzga los pecados. Son pequeños. Es como cuando una persona dice, bueno, yo dije una mentira, pero pues es una mentira blanca. Una mentirita. Entonces tengamos cuidado con eso porque el enemigo es muy astuto haciendo creer al creyente de que los pecados son muy pequeños y que no tienen importancia, hermano. En esta noche tengo otras cosas que compartir con ustedes, otras tácticas del enemigo para hacer que los creyentes caigan en pecado. Esa es su tarea, hermano. Esa es su tarea desde que fue destronado del lugar, se hizo enemigo de Dios, y porque nosotros somos hijos de Él, del Señor, también somos enemigos del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, en esta noche una de las cosas que quiero enseñar es que primero Satanás les habla que los mejores creyentes de la Biblia pecaron y por lo tanto los creyentes pueden pecar también. Permítame explicar esto. A veces viene al pensamiento a un creyente y piensa que eso es normal, porque obviamente cuando nosotros pensamos algo, creo que rara vez se nos ocurre pensar, estos pensamientos no son míos, seguramente son del diablo. El enemigo, recuerde que lanza, como dice la Biblia, dardos. La Biblia lo llama dardos del maligno. ¿Y qué son estos? Bueno, son pensamientos. Son pensamientos. El apóstol Pablo también habló acerca de estos dardos y los llama fortalezas en la carta a los Corintios. Fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? Pues igual son pensamientos que el enemigo envía a la mente del creyente. Ahora, aquí Satanás les habla que aún los mejores creyentes de la Biblia pecaron y por lo tanto los creyentes pueden pecar también. En segundo lugar, Satanás les dirá que no se preocupen por sus pecados, que Dios es misericordioso para perdonarles. Parecerá raro, hermano, lo que estoy diciendo,
Pero le confieso que hace años atrás yo mismo tuve esos pensamientos. Le digo algo. Hay un versículo que se encuentra en 1 de Juan capítulo 2 verso 1, donde la escritura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo. Ahora el enemigo toma la escritura, hermano, para decirle al creyente: mira, ahí está, tienes un abogado en los cielos, si pecas le pides perdón a Dios y asunto arreglado. Esa es una de las estrategias, hermano, que usa el diablo. Recuerde, la usó con Jesús. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado por el enemigo? ¿No le citó la escritura el diablo cuando le dijo que se lanzara del pináculo hacia abajo? Lánzate, escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Si esa táctica, hermano, la usó con Jesús, ¿cuánto más no la usará con los creyentes? Que los invita a pecar, le recuerda la escritura que Dios es misericordioso y que Dios te va a perdonar. Hermano, tengamos mucho cuidado con esto. Hoy aprenderemos a estar alertas, hermano. Creo que después de todas estas cosas que estamos enseñando, si a pesar de esto nosotros somos tan ingenuos como para caer en esas trampas del enemigo, no tendremos excusa, hermano. Y le digo algo más. Mientras yo preparaba este estudio, yo me reía porque siempre he dicho esto y se lo he repetido a Marcelino, al hermano Osmar, a Omar. Y le digo, cuando nosotros enseñamos, estamos comprometiéndonos más, porque se supone que nosotros que estamos enseñando, seamos los primeros en vivir, hermano, lo que estamos nosotros predicando o enseñando. Y eso nos hace a nosotros más responsables. Y eso nos hace también más ser un blanco del propio enemigo, hermano. Los que predican y enseñan, hermano, por eso no todos logran permanecer, hermano, mucho tiempo, porque el enemigo va tras ellos. Y muchas veces terminan cediendo terreno al diablo. Que Dios nos ayude. No es para que nosotros tengamos miedo, hermano, porque el Señor está con nosotros. Veremos ahora entonces la forma de enfrentar estas artimañas. Primero, a veces Satanás le dice a los creyentes, como todos aquellos de los que leemos en la Biblia pecaron, pues entonces el pecado no es tan grave, que no somos los únicos. ¿Cuántas veces yo no he escuchado a un creyente que dice, bueno, nadie es perfecto? Sí, yo hago algunas cositas ahí, pero hay otros que están peores que yo. Cada vez que yo escucho eso, hermano, no puedo evitar que me dé risa, porque es que uno no se puede comparar con los demás. Y obviamente vemos que esas son excusas de personas que no quieren cambiar, que no quieren, hermano, verdaderamente rendirse al Señor. Veamos unos ejemplos. El enemigo puede usar, por ejemplo, la vida de David. David, un hombre que la misma Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. Un hombre que verdaderamente amaba al Señor. Y sin embargo, cometió adulterio. Y no solamente adulterio, sino que también asesinato, pues terminó matando al esposo de la mujer con la cual él adulteró. Satanás se puede apoyar entonces en este asunto, hermano, para ponerle en el pensamiento al creyente que entonces el adulterio no es tan malo. Que no es tan malo, porque si David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio, dice, pues entonces no es tan malo. Preste atención a todas estas cosas, hermano. Noé es otro ejemplo. Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, según Génesis capítulo 6, verso 8. Sin embargo,
Más tarde registra la Biblia en Génesis 9:21 que ese mismo hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, hermanos, se emborrachó. Los que han leído la historia saben que Noé se emborrachó, hermano. Hizo otras cosas más. Y después se molestó porque lo encontraron en esa condición los hijos. Entonces, este es otro ejemplo que el enemigo puede usar para decir entonces que una borrachera no es mala. Qué triste, hermano, porque hay creyentes todavía en la iglesia, por lo menos dicen ser creyentes, pero se emborrachan todavía. ¿No le parece a usted raro eso? Bueno, a algunos les puede parecer raro, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Le consta a usted esto? Pues sí, hermano. Sí, yo conozco creyentes, hermano. Y no crea que empezaron ayer, ya tienen tiempo y se emborrachan. De hecho, yo les he contado a ustedes que un día yo llamé a un hermano, no de esta iglesia por si acaso. Quiero dejar claro eso. Lo llamé por teléfono y el hombre estaba borracho. Y ustedes saben que cuando la persona ha bebido, por más que trate de hablar bien, la lengua se le pega, hermano. Se le pega. Y él hizo su mejor esfuerzo, hermano, para poder hablarlo mejor. Pero ya lo había escuchado. No quise hacer sentir mal. Yo no le dije nada, por supuesto, a él. Pero sin duda alguna que él sabía que yo me había dado cuenta que él estaba bebiendo. Y un creyente, hermano, de años en el evangelio. Es más, él era un adorador. Él le cantaba al Señor y cantaba bien lindo el hombre. ¿Qué le parece? ¿Cómo es posible que un creyente, hermano, se pueda dejar engañar de que el emborracharse no es malo? Estos son ejemplos que les estoy dando para que abramos los ojos. Pedro fue otro. Ustedes saben que cuando el Señor preguntó a sus discípulos que los tenía reunidos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a decir lo que la gente decía. Pero Jesús les dijo, pero yo quiero saber lo que ustedes dicen. ¿Quién soy yo? Responde Pedro y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 17 del capítulo 16, el Señor le da una bendición, le dice, bienaventurado eres. Reconoce el Señor que esa revelación la recibió directamente del Padre. Sin embargo, más adelante nosotros sabemos que ese mismo Pedro que había sido bendecido por el Señor, fue el mismo que maldijo diciendo que no conocía a Jesús. Estos son ejemplos, hermanos, de escrituras o de hombres que el enemigo puede traernos al pensamiento que si en algún momento nosotros pecamos, fallamos en algo, que no nos preocupemos tanto. Si aquellos grandes hombres pecaron, tú que lo hagas no es nada. Con esta base dice a los creyentes que tales personas que pecaron y que sus pecados no son tan graves en ninguna manera. Ahora, podemos nosotros preguntarnos, ¿tiene razón Satanás de decir que esos pecados que cometieron esos hombres no son tan graves? Tanto David, Noé, Pedro, y podríamos señalar otros más, hermano, que encontramos en las escrituras que pecaron. ¿Significa esto que los creyentes no deben preocuparse por sus pecados? Siempre he pensado esto, hermano. Yo no sé usted. Pero a veces me pongo a pensar que cuando nosotros pecamos, cometemos el error de no arrepentirnos inmediatamente.
y esperar hasta que llegue el día del culto para venir entonces a pedirle perdón a Dios aquí. Creo que eso es un gran error. Al reconocer nuestro pecado, debemos nosotros arrepentirnos. Pero a veces también me he puesto a pensar en otra cosa. A lo mejor soy yo, hermano. Que a veces no sé si nuestro arrepentimiento verdaderamente es real, es genuino. Porque el verdadero arrepentimiento es aquel que causa dolor, aquel que causa preocupación. El verdadero arrepentimiento es aquel que produce en nuestro corazón el deseo de no volver a pecar contra aquel Dios tan bueno, aquel Dios que dio su vida por nosotros. Y estamos dispuestos a dar la vuelta y a luchar con todas nuestras fuerzas para que no volvamos nosotros a caer en ese mismo pecado. Pero me temo que si nosotros continuamos con el mismo pecado, aunque le pidamos perdón a Dios, no creo que ese sea un verdadero arrepentimiento, hermanos. Creo que nos estamos engañando. Cuando miramos, por ejemplo, las Escrituras, miramos de los hombres que pecaron. Miramos que pecaron, sí, pero ellos no vivían continuamente pecando y se arrepintieron. Si ustedes miran el Salmo 51, que es la oración de David, hermano, cuando él cometió adulterio con Betsabé, ese salmo lo escribió él. Y usted podrá encontrar esa oración preciosa de David, como él se sentía. Una de las cosas que yo destaco ahí, hermano, el dolor que había causado el pecado había perdido el gozo. Había tristeza en el corazón de David. Y hemos señalado que una de las cosas, hermano, que produce el pecado es eso. Causa tristeza, causa vergüenza. David se sentía realmente mal. En el versículo 2 de ese Salmo 51 nos habla de cómo se sintió David y qué hizo después de haber caído en el pecado. Estas son algunas de las palabras de ese salmo. Dice: lávame más y más de mi maldad. ¿Quién es el que se quiere lavar? El que está sucio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos sucios, nos queremos lavar. Así se sentía David. Muy sucio, hermano, por haber pecado contra Dios. Por eso David dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Wow. Estas no son palabras de alguien, hermano, que no estaba arrepentido. Ahora yo quiero preguntar esta noche: ¿nos sentimos así nosotros cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios? Si no es así, hermano, examinémonos, porque puede ser que nos estemos engañando. Recuerde lo que dice la Biblia: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Puede ser que nosotros le digamos simplemente de paso: Señor, pues yo sé que pequé, perdóname. ¿Es eso realmente un arrepentimiento, hermano? Creo que no. Más en otro estudio hablaré sobre eso, hermano. Debemos también notar que aquellos hombres que encontramos nosotros en la Biblia, hermano, no continuaron en el pecado. Pecaron en ocasiones, pero no vivían el pecado. La Biblia dice que el que peca o el que practica el pecado es del diablo. Es que es imposible que un verdadero creyente, hermano, nacido de nuevo, pueda vivir practicando el pecado. No es posible. Y no estoy diciendo que el creyente no peque. Todos pecamos. Pero hay una diferencia, hermano, entre practicar el pecado y caer de vez en cuando.
porque todos pecamos. Pero practicar el pecado es otra cosa. Es como alguien, por ejemplo, que juega un partido de soccer o fútbol. El hecho de que juegue de vez en cuando no lo hace a un jugador, porque ese no es lo que él hace. Él lo hace de vez en cuando. Una de las cosas que nosotros podemos mencionar, las consecuencias que trajo el pecado. A David, por ejemplo, Dios le sentenció como consecuencia de su falta, diciéndole que siempre habría violencia en su familia. Y así ocurrió, hermano. Ahora, los pecados de estos hombres como David, Pedro y otros más que podamos nosotros encontrar en la Biblia, están registrados en la Biblia como una advertencia a los creyentes y también para nuestra ayuda. ¿Cuál es la lección que debemos de aprender a leer las Escrituras, hermano, la historia de estos hombres? Bueno, por un lado, Dios no quiere que los creyentes se desesperen cuando pecan, y por esta razón nos muestra que aún los creyentes más fuertes pecaron. Si no, la Biblia no hablara de los pecados de estos creyentes, ¿cómo nos sentiríamos nosotros al pecar? Al saber que somos los únicos. Por otro lado, Dios advierte a los creyentes a no descuidarse en su lucha contra el pecado. Es una lucha, hermano, continua. Sin embargo, muchos creyentes parece que no están al tanto de esa lucha. En primer lugar, debemos aprender de las caídas de otros, es decir, sus caídas pueden ayudarnos a nosotros a no caer. Si fuese a mencionar, por ejemplo, el caso de Pedro, aún nosotros en esta iglesia hemos escuchado a hermanos bien intencionados expresar con su propia boca en público cómo le quieren servir al Señor, y con lágrimas en los ojos. Yo no puedo decir que cuando escucho a un hermano así no es sincero. Yo creo que sí. Yo creo que es sincero. Él quiere servirle a Dios, quiere comprometerse con Dios, quiere dar lo mejor de él y le promete a Dios. Sin embargo, se olvida de esa lucha que tenemos todos los días. Y muchos de esos hermanos ya no están con nosotros. Entonces, debemos de aprender de la enseñanza, hermano, de la vida de Pedro, o del fallo de él, que no podemos confiarnos en lo que nosotros sentimos. Nuestras emociones, hermano, no siempre son las mismas. Creo que sin duda alguna ustedes en algún momento llegan a la iglesia y están felices. Empezamos el culto y hay un gozo maravilloso y alabamos, adoramos a Dios. Pero hay otros días, hay un ambiente pesado. Y yo creo que los hermanos del Ministerio de Adoración y Alabanza lo notan. Algo está pasando. A veces nos cuesta, hermanos, entrar en ese ambiente de adoración y sentir la presencia del Señor por cosas que pasan en la vida diaria. Entonces, aprendemos del fallo de Pedro que no debemos nosotros confiar en lo que nosotros sentimos. Las emociones son traicioneras. A Dios no le agrada que nosotros le prometamos cosas y después no la cumplamos. Si prometemos, debemos de cumplir. Es mejor, hermanos, ir al paso
pidiéndole al Señor siempre que podamos depender de Él. No basta, hermano, he mencionado esto, no basta la experiencia que tengamos en el Señor, no basta el conocimiento, podemos nosotros fallar. Bendito sea el nombre de Jesús. En segundo lugar, no hay ninguna seguridad en los años que tengamos como creyentes, ni aún, hermano, en nuestra fidelidad del pasado. Gloria a Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos hemos mantenido y fieles, ¿verdad? Pero ni aún esas cosas nos pueden asegurar de que en algún momento no vayamos a caer. Y es triste. Por eso debemos vivir una vida, hermano, de dependencia del Señor. En una ocasión le dije esto a un hermano aquí. Y yo le dije, mira, quiero que tengas en cuenta algo. Ojalá nunca suceda. Ojalá nunca suceda. Pero si sucede, trata de resistir ese golpe. Y es lo siguiente, hermano. La iglesia que nos mira a nosotros, somos ejemplo para ellos. Y podemos hacer 1000 cosas buenas sin que recibamos reconocimiento, sin que nos diga, mira qué tremendo trabajo estás haciendo. Pero el día que hacemos algo malo, ahí entonces viene el dedo, hermano, apuntador. Por una. Se olvidaron de las 1000, hermano, y nos señalan una solamente. Y yo le dije, aprende que si eso sucede, debes de resistir el golpe. Porque a veces puede pasar, hermano. Y por eso es bueno que nosotros vayamos madurando en estas cosas, hermano, porque si no, eso nos va a desviar. Bendito sea el nombre de Jesús. En tercer lugar, quiero decir, hermano, que hay gracia y perdón para los que han caído, pero también hay disciplina. He escuchado de hermanos que se niegan a aceptar de que Dios castiga. No, Dios no castiga. Pues la Biblia dice que sí, hermano. Y es una enseñanza muy clara, la Biblia dice que sí. Si bien, hermanos, hay en esa gracia, hay perdón, sin embargo, también está la disciplina. Cuando Adán pecó, por ejemplo, Dios en su justicia le echó fuera del paraíso. Ahora, cuando el diablo incita a la gente a pecar, nunca le habla, nunca le va a traer al pensamiento las consecuencias, hermano. Nunca. Entonces debemos aprender que aunque el diablo habla a los creyentes de que Dios es un Dios de pura misericordia y que está dispuesto a tenerles misericordia y que siempre estará más propenso a perdonar que a castigar a su pueblo. Esta táctica le ha funcionado muy bien, hermano. Pues muchos, hermanos, pecan y continúan y continúan y continúan hasta que Dios, hermano, los tiene que castigar, porque Dios es muy paciente. Muy paciente. Misericordioso y clemente es Jehová, dice la Escritura. Pero también dice, no tendrá por inocente al culpable. Y así como el Padre disciplina a sus hijos, también Dios no nos deja sin disciplina. Si Dios no castigara, hermanos, si Dios no nos disciplinara, ¿sabe lo que sucedería? Nos perderíamos. Nos perderíamos.
Veamos a ver entonces cuáles son algunos remedios contra esta táctica. Primero Dios es tanto misericordioso como justo. Y oiga bien, su misericordia no anula su justicia. Sí, Él es misericordioso, pero también es justo. Y como es justo, pues entonces tiene que aplicar su justicia. Por eso, como mencioné el ejemplo de Adán, pecó y en su justicia le echó fuera del paraíso. Cuando el mundo antidiluviano se corrompió, Dios en su justicia, ¿qué hizo? Mandó el diluvio. A menos que los pecadores no se arrepientan, Dios no les puede perdonar. Y hablaremos más adelante, hermanos, lo que es el arrepentimiento. Muy importante entender esto. Los pecados, o diría yo los creyentes, hermanos, que pecan contra la misericordia de Dios, acarrean mayor juicio. Cuando los hombres abusan de la misericordia, Dios entonces interviene y envía su disciplina o su juicio. ¿Cuánto podemos nosotros abusar? Bueno, sería mejor, hermano, que nunca lo intentáramos. Porque recuerde, Dios escudriña la mente y aún las intenciones del corazón. Si nosotros hiciéramos algo pensando, Dios me va a perdonar. Tengamos cuidado porque Dios está al tanto, Dios sabe que lo estamos haciendo y eso representa una burla para Dios. No es lo mismo, hermano, que luchar y terminar cayendo. Dios sabe que nosotros estamos luchando, no lo queremos hacer. Pero el creyente que abusa de la misericordia de Dios, hermano, peca y peca y peca y dice, Dios me va a perdonar, y le pide perdón. Muy peligroso. Tiene que examinar su vida, hermano. Este es el orden que encontramos nosotros en las Escrituras, hermano. La justicia de Dios es una justicia recta, hermano, y que castiga. Primero, ofrece su misericordia, pero si los hombres no hacen caso, entonces son juzgados. Por ejemplo, Dios mostró gran misericordia y ternura hacia los israelitas. Sin embargo, ellos se alejaron de Dios y le olvidaron. En el Antiguo Testamento Dios había advertido que si ellos continuaban de esa manera, ¿qué es lo que iba a hacer Dios? Los iba a castigar y los iba a deportar. ¿Sabe cuántos años pasaron para que eso sucediera, hermano? Pasaron muchos años, pero eventualmente, como ellos persistieron, Dios terminó, hermano, cumpliendo su palabra y los deportó a Babilonia. En el Nuevo Testamento encontramos la persistencia del pueblo de Israel con lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando habló acerca del templo? No quedará piedra sobre piedra. Y así fue. En el año 70 el templo fue destruido, hermano, el templo de los judíos. Ahí podemos ver nosotros que, hermano, no se puede abusar de la misericordia de Dios, porque Dios es justo. Creo que cuando uno es bendecido, el juicio de Dios será más severo para nosotros, hermanos, porque no tendremos excusa. Oiga lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 11, verso 23, esto hablando acerca de una ciudad. Estas son las palabras de Jesús, Mateo 11, 23.
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Ahora, ¿por qué Jesús está hablando de esta ciudad con esa dureza? Serás abatida, ¿hasta dónde? Hasta el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mire la comparación, hermano. Ahora entendamos esto. La pregunta sería aquí, para nosotros: ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿O qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Tendrás excusa? Jesús había hecho muchos milagros en Capernaum. Sin embargo, habían rechazado a Jesús, habían mostrado dureza. Y entonces por eso estas palabras de Jesús. Dice que sería abatida hasta el infierno, hasta el Hades. Y le da la razón. Dice, porque si en Sodoma, o sea, Sodoma la que destruyó el Señor, si hubieran hecho estos milagros, Sodoma nunca miró esos milagros, hermano. Por eso Jesús dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, porque se habrían arrepentido, pero ellos no lo hicieron. Esto nos enseña a nosotros, hermano, que debemos de reflexionar. ¿Qué ha hecho Dios en ti, en tu vida? ¿Acaso no tendremos nosotros suficientes motivos, hermano, de vivir agradecidos y por esa gratitud luchar contra el pecado, de no ofender a Dios? Para algunos creyentes piensan, hermano, que todo está bien con Dios porque ellos están bendecidos, tienen salud, tienen trabajo, la familia está bien, todo está bien. Y piensan que de esa manera pues todo está bien con el Señor. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, hermano, porque Dios es misericordioso y muy paciente. El hecho de que todo parezca estar bien, yo no sé ustedes, si alguno de ustedes sabe cuando se avecina una gran tormenta. No sé si alguno de ustedes ha estado cerca en algún momento cuando se avecina una tormenta. Primero empieza a soplar un vientecito, hermano, pero suave, pero es fresco. Y pareciera que todo está en calma, pero se avecina una gran tormenta, hermano. Y a veces así es en la vida nuestra, hermano. Todo parece que está bien. Hay trabajo, hay salud, la familia está bien, no tenemos problemas. Y nosotros podemos pensar, pues, Dios está conmigo, eso es una gran bendición, todo está bien. Tenemos que examinar nuestra vida, preguntarnos si verdaderamente todo está bien. Porque puede ser que se avecine algo para nosotros, para que despertemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura en el Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. También el Salmo 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. ¿Le teme usted a Dios? Pues si le teme a Dios, eso debe de ser suficiente, hermano, para no querer pecar contra Él. Ahora recuerde, cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando de tenerle miedo a Dios, sino un temor reverente, un temor a ofenderle. El libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a ofenderle, el temor a desagradarle, el temor, hermano, de ensuciar nuestra vida, así que como se sentía David. Ese temor debe de haber en nuestro corazón, hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Recordar y reconocer, hermano, que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que si bien es verdad tenemos un enemigo que desea que caigamos nosotros en pecado, también tenemos un Dios que nos ha dado
el Espíritu Santo para que nos ayude en todas nuestras debilidades y en todas nuestras flaquezas. Pero no seamos negligentes. Dios nos ha dejado un manual donde nos informa de todo, hermano, cómo nosotros debemos vivir. Y encontramos las armas para luchar, de manera que no tengamos excusa. Párese firme. No ceda, hermano, ante las tentaciones del enemigo. Todos, sin excepción de alguno, hermano, todos somos tentados. Y los que están en liderazgo, más todavía. Créame. Pero estamos seguros de que el Señor está con nosotros. Y cuanto más nos preparemos y conozcamos, hermano, las tácticas del enemigo, podremos defendernos con la ayuda del Señor. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias por la instrucción de tu palabra. Gracias por ese privilegio, Señor, que tenemos de tu palabra, mi Dios amado. En esta noche te rogamos, Señor, que esta enseñanza quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos ser sobrios, como dice tu palabra, y mantenernos alerta, velando, Señor, sabiendo que en cualquier momento el enemigo de nuestras almas puede, Señor, ponernos una trampa para que nosotros caigamos y pequemos contra ti. Guárdanos, Señor. No queremos hacer lo malo delante de tus ojos. Queremos honrarte, queremos vivir vida santa, Señor, para ti, porque tu palabra dice: sed santo porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado. Te damos las gracias, Señor, por tu fortaleza. Padre, bendice a este pueblo. Guarda a este pueblo, Señor, de todas las acechanzas del maligno. Señor, que tu Santo Espíritu dé entendimiento a cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor. En esta hora nos preparamos para retornar a nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que nos lleves en alas de tu Espíritu. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saluden, hermanos, los unos a los otros en el amor del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen buenas noches.